pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté sintonizando. Tenemos ya aquí en la entrevista al colega periodista Temoris Greco. Temoris, muy buen día. Buenas noches, tardes, días, Marta Olivia. ¿Cómo estás? Bien, Temoris, 26 de septiembre del 2024, 10 años después de esta noche de Iguala, esta desaparición de 43 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, 10 años en que despertamos con azoro, con sorpresa, con incredulidad. ¿Cómo despertamos hoy, 10 años después? Mira, nosotros en los trabajos que hemos hecho en el colectivo Ojos de Perro contra la impunidad, que estamos en este tema desde el principio, identificamos 3 grandes periodos de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. El primero es el ya conocido, el de la mentira histórica, ¿no? O llamada por Jesús Murillo Karam la verdad histórica, que fue el de la falsificación de las investigaciones, el gran montaje. El segundo es el de la esperanza frustrada, porque cuando el presidente López Obrador habló con las madres y con los padres hace ya 6 años en el Museo de Memoria y Tolerancia, asumió un compromiso que generó por primera ocasión, los vimos así, sonrisas y esperanza en las madres y en los padres, y 4 años después terminó con el descarrilamiento de las investigaciones, con el descabezamiento de la Fiscalía Especial, con la neutralización de la Comisión de la Verdad y con la división y posterior disolución del grupo interdisciplinario de expertos independientes. O sea, cada uno de estos periodos duró 4 años. Y el último, que es en el que estamos todavía ahora, es un periodo de la confusión, es un periodo de no se sabe hacia dónde vamos a partir de este descarrilamiento. Acaba muy mal en la relación entre las madres y los padres y el presidente, porque el presidente no cumplió con el compromiso que había asumido, y empieza de manera muy complicada para Claudia Sheinbaum, aunque tal vez no tan mal en el sentido de que ella tuvo un gesto inesperado hace 3 semanas cuando se reunió con las madres y los padres, y al despedirse se acercó a cada una y uno de ellos y les dio la mano, con lo cual genera la sensación de que recupera un compromiso personal. Pero de una forma u otra, ella se enfrenta a lo que descarriló las investigaciones del caso Ayotzinapa, que fue el ejército mexicano. Y se enfrenta a eso en una condición, una situación de empoderamiento del ejército que no habíamos visto en décadas, y que tiene que ver con la alianza que el presidente hizo con ellos. Una alianza para encargarles la seguridad pública y también para dejarles el legado, la protección del legado en términos de grandes obras de infraestructura que hizo el presidente. Entonces, Claudia necesita, por un lado, manejar esa delicada relación y si quisiera realmente empujar las investigaciones del caso, pues convencer al ejército de que tiene que permitir que eso se haga. ¿Cuál sería una solución en este camino de reconciliación o de conciliación con los padres y madres de Ayotzinapa? ¿Una fiscalía especial? ¿Qué es lo que tú vislumbras en ese sentido? ¿Qué es la solución práctica, pero también de largo alcance? Es decir, no como en este sexenio que parece que avanzaba y en el 2022 hubo un paro total. Así es. Bueno, en primer lugar, la primera condición que piden es que les permitan el acceso a 800 folios. En realidad son más documentos, pero ya son 800 documentos identificados por el GIEI antes de irse, documentos que existen, que se sabe que existen por diversas referencias, porque en un papel dicen, bueno, pues esto corresponde a tal otro documento, o por la seriación, ¿no? O sea, porque tienes los documentos del 120, pero del 1 al 120 no están. Entonces, esos documentos se exige el acceso. Se pide también el regreso del GIEI. Eso es muy difícil, sobre todo porque algunos integrantes del GIEI en particular
Ángela Buitrago ya está ocupando tareas muy, muy importantes en Colombia y pues en general todos se han ocupado, entonces es difícil, pero el primer limitante es la que ha sido siempre la principal, que es el papel del ejército, que es la negativa del ejército a permitir que la investigación sea total. Se entiende que porque esto conduciría a descubrir los nexos que hay entre unidades importantes del ejército en Iguala y en Guerrero con el crimen organizado. Entonces eso es lo que uno quiere que se sepa y será muy difícil convencer de permitir que esto vaya. En este sentido, hay una carta que están firmando. Ayotzinapa marcó un punto de inflexión en la historia reciente de México y hay muchísimas personalidades que están hablando de esto. En primer lugar, una de las conclusiones es que en Ayotzinapa fue el Estado el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes y sobre todo el papel del ejército. ¿Qué podría moverse en estos momentos en ese sentido? Es decir, ya lo has dicho tú, es difícil de nuevo que regrese el GIEI, es difícil esta situación. ¿Qué podría destrabar además de ese tender la mano a los padres y madres de Ayotzinapa? Mira, entre otras cosas, por ejemplo, tendría que haber un cambio total en la principal institución encargada de las investigaciones, que es la Fiscalía General de la República. O sea, este fiscal, Alejandro Gers Manero, a quien llamamos jocosamente el fiscal Pantuflas, porque nunca va a su trabajo, pretende dirigirlo desde su casa. Este fiscal es pues, el mayor ejemplo de no hacer nada bueno, en todo caso, de fracaso, de negligencia, de falta de interés, de complicidad, de impunidad. Entonces, es muy difícil pensar que una fiscalía especial como la que existía pueda funcionar a cabalidad cuando tiene al fiscal general y a la institución en general en contra. Cuando todavía funcionaba más o menos la fiscalía anterior, antes de su descabezamiento, una de las funcionarias de la fiscalía me lo contó así, me dijo, imagínate que estamos nosotros en un piso de ese edificio negro grande que en el Metro Insurgentes de la Fiscalía General, imagínate que estamos en uno de los 20 y tantos pisos, uno de esos pisos se empuja para un lado y todos los demás pisos se empujan para el otro. Entonces tendría que haber una reforma, porque también muchos de los obstáculos están adentro de esa fiscalía y tendría que salir ese fiscal. Tendría que salir el actual fiscal especial que fue colocado ahí pues para hacer como que trabaja después del descabezamiento, después de que sacaron al fiscal anterior, y tendría que encontrarse un fiscal que conozca el caso y que tenga la voluntad de retomar el asunto y el trabajo que se había abandonado. Entonces, eso es muy difícil. Y tendría que también recuperarse no solamente el GIEI, sino la Comisión de la Verdad bajo otras personas que se puedan nombrar y que tengan sobre todo la confianza de las madres y de los padres. Fue muy difícil crear estas tres patas, la COBAG, el GIEI y la Fiscalía Especial, que tuvieran la confianza y después en 2022 con el descabezamiento pues perdieron la confianza de los padres y ahora no la tienen. Entonces tendría que hacerse un gran esfuerzo para recuperarla. Es muy difícil y sobre todo pues es muy complicado porque hasta el momento el sistema, ese es el sistema que sigue vigente a pesar de las distintas votaciones en contra que ha tenido el pueblo mexicano, el electorado, tendría que ponerse coto a ese sistema y lograr abrir fisuras tan grandes como para que permitan que avance esta investigación tan delicada para él, que demuestra cómo este mismo sistema político mexicano y judicial están pues plagados de impunidad y de acuerdos de impunidad entre quienes lo sostienen. Así es. Temoris, ¿a qué te suena cuando el presidente López Obrador dice que no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los normalistas? O sea, lo que pasa es que él está tendiendo una cortina de humo.
La única persona que dice que el ejército tuvo una intervención directa en el sentido de atacar directamente a los normalistas es Anabel Hernández y lo hace a través de una falacia. Ella dice que se encontraron casquillos de bala que usa un rifle que fabrica el ejército, el G3, y que solamente el ejército tendría esos rifles por un lado, esos rifles los pueden perder, los pueden vender, se los pueden quitar. O sea, hay muchas formas en que esos rifles caigan en manos del crimen organizado y que sean, por lo tanto, activados por él. Además de que esos mismos casquillos, ella lo reconoce en su libro, pueden ser utilizados por otras armas como la AK-47 por los cuernos de Chico. Entonces, esta falta de rigor o esta mentira flagrante que hace Anabel Hernández le ha servido al presidente en su intento de evadir responsabilidades. Y le ha servido para descalificar a Anabel y por lo tanto descalificar a cualquiera que diga que el ejército está involucrado. Cuando Anabel es lo menos importante al momento de señalar el involucramiento del ejército. ¿Cómo se involucra el ejército? En primer lugar, permitiendo, facilitando, siendo parte del establecimiento de esos imperios criminales que rigen en el norte del estado de Guerrero y en general en el estado. Sin estos imperios criminales, los cuales garantiza que que ellos pudieran desaparecer gente con toda impunidad, no hubiera sido posible acometer una operación de gran envergadura como fueron esos ataques contra los 43, que además de su desaparición dejó 6 muertos y un muchacho más en estado vegetal. Pero luego el ejército no tenía por qué materialmente involucrarse o tocar a los 43, aunque hubo un incidente en una clínica que se llama Cristina, pero no tenía, porque hay otros que hacen el trabajo sucio. O sea, están esos sicarios, están las policías municipales, están los estatales, está la federal. Todos ellos, lo que hizo el ejército fue la supervisión general de lo que estaba ocurriendo a través de agentes en el terreno, agentes de inteligencia en el terreno, uno de los cuales, Eduardo Mota, es uno de los 3 únicos soldados que están actualmente en la cárcel, pero hubo otros agentes involucrados que no están en la cárcel ni están bajo control judicial. Ellos tenían el control del centro de comando y de comunicaciones que estaba de Iguala, un control total que tuvieron sobre ellos. El ejército supo minuto a minuto exactamente todo lo que estaba pasando. Y en lugar de generar una intervención para proteger a los civiles mexicanos desarmados que estaban sujetos a ataque, hizo todo lo contrario, permitió el silenciamiento del centro de control y comunicaciones para controlar la difusión de la información. Al día siguiente, cuando las madres y los padres fueron desesperados al cuartel de Iguala a preguntar qué es lo que había pasado, el general José Rodríguez Pérez les mintió, les dijo que no se habían dado cuenta, a pesar de todo el movimiento en la ciudad, a pesar de los disparos, a pesar de las cámaras, a pesar de esos agentes, dijo que habían sido los últimos en enterarse, porque son cómplices, porque estaban siendo parte de toda esta operación contra los estudiantes, sin necesariamente haber disparado o haberlos tocado. Y después el ejército fue parte de todo este montaje que llamamos la mentira histórica del caso Ayotzinapa. ¿Y quiénes estuvieron ahí? No solamente los 2 generales actualmente que están en libertad condicional bajo proceso, pero bajo libertad condicional, que son el general Rodríguez Pérez, comandante del batallón 27, y el general Hernández Nieto del batallón 41, sino sus jefes, sus superiores inmediatos, el general Saavedra Hernández, que era el comandante de la zona militar 35, y el general Cordero Luqueño, que era el comandante de la región 9. Y ellos estaban informados, se sabe, porque finalmente tuvieron que entregar esos documentos, que se conocen algunos de los reportes que les giraron para que ellos estuvieran informados, pero no se conoce ni una sola de las instrucciones que ellos bajaron, de las órdenes que dieron. Y también, ahí estamos hablando del general Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa, y bajo
él también tuvo que haber estado informado, junto con los secretarios de Gobernación, de Marina, y junto con el presidente Enrique Peña Nieto. O sea, el que hayan llegado solamente hasta Murillo Karam y hasta Cerón de Lucio en esos procedimientos judiciales, sin subir, a pesar de que en el informe que dio la Comisión de la Verdad, que encabezaba el secretario Alejandro Encinas, que era parte de la Secretaría de Gobernación, o sea que es una comisión presidencial. A pesar de que la propia Comisión de la Verdad reveló las juntas de autoridades en las que participaron 32 distintos cargos, desde el entonces coordinador estatal de la Policía Federal, Omar García Harfuch, hasta el presidente Peña Nieto, a pesar de que han sido identificados por la Comisión de la Verdad en su segundo informe, no se han abierto investigaciones contra estos, excepto contra Murillo Karam, contra Tomás Cerón de Lucio y algunos cargos por debajo de ellos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la impunidad? No es solamente el ejército el que está siendo protegido aquí, es todo un conjunto de funcionarios que llegan al presidente Enrique Peña Nieto. Y de esos no se sabe nada y no se ha investigado nada. Lo revelador también, para cerrar esta entrevista, es en este tercer informe de la comisión, como hoy el presidente desvela ciertos detalles, como por ejemplo el que Alejandro Encinas negoció la colaboración de uno de los presuntos cabecillas del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, a cambio de que México no extraditara a Abimael González El Cuini, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a Estados Unidos. Me parece importante y que no se ha investigado más acerca de esto, Temoris. Sí, bueno, no han explicado cuál es el interés. El propio presidente dijo que no tiene claro por qué el Gildardo, habría pedido un beneficio para alguien más y no para sí mismo. Y finalmente en algún momento Gildardo dejó esta colaboración, es lo que dice el presidente, pero eso no justifica que se les haya caído todo. O sea, parece que fue la decisión de una persona la que impidió que la Fiscalía General de la República continuara con sus investigaciones, cuando en realidad estas se pararon porque cuando empezaron a tocar pues los escalones más altos, para empezar los del ejército, pero también los de autoridades civiles. Mucho que aclarar, mucho que esperar y bueno, hoy sobre todo las manifestaciones y todo esto estaremos al pendiente y siguiéndote también por tus redes sociales para informarnos de este caso. Gracias, Temoris Greco, por tu colaboración en esta entrevista. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Claro que sí. Hasta pronto.